¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues les saludo con mucho afecto y cariño en este ya jueves 8 de septiembre del año 2022, esperando que se encuentre bien con toda su familia. Les mando un saludo y un fuerte abrazo con todo mi cariño a todos ustedes, los que tienen esa confianza de compartir conmigo la palabra de Dios. Pues hoy jueves 8 de septiembre celebramos una fiesta importante que es la Natividad de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús. De alguna manera las lecturas de hoy pues tienen que tocar ese tema. María Santísima, que desde antes de su nacimiento fue elegida, fue predestinada para tener un rol importante en esta vida, pero que también nosotros tenemos un rol importante que cada uno tiene que manifestar. Hay una misión general que tenemos todos como bautizados, pero también una misión particular para cada quien. Pero bueno, Dios irá clarificándonos. Y yo humildemente como instrumento de Dios trato de clarificar para ustedes este mensaje que día a día trae el Señor. Les pido su oración para que el Espíritu Santo me ilumine y pueda cumplir dócilmente esta misión que el Señor me ha encomendado. Y pues bueno, hoy por lo mismo que es una fiesta importante, pues bueno, las lecturas de hoy son diferentes. Las lecturas de hoy no son las mismas que presenta en algunas partes porque les digo por la fiesta de repente se cambian. Hoy la primera lectura será de la carta a los Romanos. Ya ven que hemos estado meditando la lectura continuada de la primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy estaremos meditando la primera lectura, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Pues bien, hoy la palabra de Dios nos lleva a meditar tres cosas. Yo quisiera de esta primera lectura, tres cosas importantes que yo sí quisiera mencionar. Lo primero, todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Esta es una aseveración que hay incluso una canción muy hermosa que dice, todas las cosas van bien para los que aman al Señor. Y aquí nos cuestionamos, bueno, y hasta las cosas malas, hasta el dolor, hasta el sufrimiento, todo va bien para el que ama al Señor, para el que tiene fe y tiene confianza en el Señor, aún las situaciones difíciles. Y pues bueno, el ejemplo más claro es la cruz. La cruz fue un dolor muy grande para Jesús, pero eso nos trajo un bien enorme para nosotros, que fue la redención de los pecados. En el momento que estés pasando, yo no quiero ser repetitivo con las cosas que nos han pasado últimamente en mi familia, pero cuando estás viviendo una situación difícil y dura en tu casa, en tu momento, en ese instante no encontramos, no sabemos qué es el bien que podemos sacar de ahí, pero Dios nos va clarificando. Y a lo mejor a veces no nos vamos a dar cuenta en este mundo. A lo mejor hasta cuando ya estemos en el otro mundo, cuando ya estemos en el reino con Dios, vamos a decir, con razón el Señor permitió esto, ¿verdad? Pero por el momento hay que tener fe, hay que tener confianza de que todas las cosas van bien para los que aman al Señor. Esa es la primera reflexión. La segunda, dice aquí la palabra de Dios, que estamos predestinados a reproducir en nosotros mismos la imagen de Cristo. O sea, eso es algo que viene siendo la primera misión que tenemos todos. Dice, a quienes conocen de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, dice San Pablo a los Romanos. O sea, nosotros, tú y yo, mi hermano, todos los bautizados, estamos predestinados a reproducir la imagen de Cristo, a ser imagen de Él, a vivir como Él vivió, a amar como Él amó. Por eso es la tarea que Él nos dejó. Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar. Yo recuerdo, antes de que yo me acercara más a la palabra de Dios, al servicio del Señor, cuando escuchaba personas que ya estaban más metidas y decían, es que cuando vayas a tomar una decisión, tú piensas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Y yo decía, ¿cómo voy a compararme yo con Jesús? Jesús es Dios, yo soy un simple mortal. Pero esos son los pretextos que el enemigo nos va poniendo en la mente. Nosotros estamos predestinados, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos la potencialidad para reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida y a eso estamos llamados. Esa es nuestra misión general. Además de ella, tenemos una misión personal que cada uno de nosotros tenemos
que reflexionar. Y no es una misión única, tenemos muchas misiones en nuestra vida, de acuerdo al rol que estemos manejando, como padre de familia, como esposo, como psicólogo, como diácono. Yo tengo una misión particular que tengo que representar en cada uno de estos roles. Y en la tercera, dice aquí, dice, a quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Fíjense qué interesante. Todos estamos predestinados a reflejar, a ser imágenes de Cristo. Y luego a quien predestina los llama, a nosotros nos llama, a cada uno en su misión, como esposo, como hijo, como diácono, como sacerdote. A cada uno nos llama a un rol muy particular en esta misión. A los que llama los justifica. ¿Qué quiere decir los justifica? Acuérdense que en términos bíblicos, justificar es santificar. El Espíritu Santo es el que nos justifica, es el que nos santifica. Por lo tanto, Dios nos da. Por eso Mateo dice, sean santos, Lucas dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Estamos llamados a eso. Y al final dice, y a quienes justifica los glorifica. O sea, todos estamos llamados a partir de este mundo a ser glorificados. Por eso vamos a tener un cuerpo glorioso como el de Cristo cuando ingresemos al reino de los cielos. Pero fíjense en el caso particular de la Santísima Virgen María que celebramos hoy el nacimiento. Los dos extremos, la predestinación y la glorificación, permanecen igual. Pero los dos puntos del medio cambian de posición. Porque dice, a quienes predestina los llama y a quien llama lo justifica. A la Virgen María primero la predestinó. Desde antes de nacer fue elegida para ser la madre de Jesús. Pero después la santificó. Le permitió nacer sin pecado, sin la mancha del pecado original y sin ningún tipo de pecado. Porque no era lógico que el más puro y el más santo naciera en un vientre manchado por el pecado. Por lo tanto, la Virgen María fue predestinada y fue santificada antes. Después la llamó, el día de la Anunciación la llamó y le dijo, tú fuiste la predestinada para ser la Madre de Dios. Y finalmente la glorificó y de eso ella misma lo anunció cuando dice, de hoy en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces, por eso les digo, esta lectura parece que no, pero tiene que ver también con la Santísima Virgen María. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 1, de versículos de 18 al 23, que también se fijan son diferentes a los que hemos estado meditando a Lucas en estos días. Hoy por esta fiesta viene la parte del relato del nacimiento de Jesús. Celebramos el nacimiento de la Virgen María, pero no hay un relato del nacimiento de la Virgen María propiamente. Pero está relacionado con el nacimiento de Jesús porque uno tiene que ver con el otro. El nacimiento de la Virgen María fue muy particular porque ella iba a ser, de ella iba a nacer el Mesías, de ella iba a nacer el niño Jesús. Por eso tiene que ver en esta fiesta. Están íntimamente relacionados los dos nacimientos. Ahora, al encarnarse Jesús en la Virgen María, al hacerse parte del pueblo de Judá, al hacerse parte de una familia y haber entrado en nuestra historia, ha demostrado que realmente Él quiere ser el Dios con nosotros. Él quiere traer a Dios cercano, ya que antes Dios era un Dios lejano y el Emmanuel es el Dios con nosotros. Por eso, en esta escena de la anunciación del nacimiento de Jesús, participan dos personas divinas, el Padre y el Espíritu Santo, que tienen la parte activa. Ellos tienen la iniciativa. De ellos nace encarnarse, de ellos nace traer a Jesús a nosotros. Pero también participan dos personas humildes y humanas, que son María y José. Ellos tienen un rol pasivo en el primera instancia en el sentido de que reciben, son receptores de esa iniciativa de Dios y del Espíritu Santo, pero su respuesta es activa. Ese José que tenía dudas, escucha al Señor en sueños, escucha al ángel y decide recibir a María con Jesús y formar parte de esa sagrada familia. Ahora, habla después de la profecía, he aquí que la Virgen concebirá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Podríamos decir, hay una contradicción entre la profecía y el cumplimiento,
porque la profecía dice que se llamará Emmanuel y en el cumplimiento dice que se llamará Jesús. Pero no es ninguna contradicción, mis hermanos. Por eso, de hecho, hay personas que se llaman Jesús Salvador. Pero esto no es contradicción porque en el Antiguo Testamento, al hablar del Emanuel, era necesario, era, como les digo, en aquel entonces se sentía un Dios lejano, ya desde ahí se les anunciaba que Dios va a estar con ellos, Dios con nosotros, Dios va a estar siempre contigo a tu lado. Por eso era importante en aquel entonces resaltar ese aspecto de Dios, la presencia en la vida de cada persona. Por eso lo anunciaban como el Emanuel, el que va a estar presente siempre con el pueblo en cada momento. Pero después, en la época de Jesús, lo que se necesitaba era ya el cumplimiento del Salvador, del Mesías que venía a salvar el mundo. Por eso ahora le dicen, se llamará Jesús, que significa el Salvador, el que salvará al mundo. No puede haber contradicción en las cosas de Dios. Jesús no se contradice, Dios no se contradice. Y nosotros, así como María y José tuvieron una misión muy especial y muy particular, tú tienes una misión muy especial en esta vida, que es reproducir a Jesús con tus acciones, ser un Cristo más en nosotros. Yo, al ser ordenado como diácono, me configuro con Cristo servidor, con Cristo siervo, pero todos los bautizados nos configuramos con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Ojalá que estas meditaciones te ayuden, mi hermano, a ir entendiendo un poco más cuál es tu misión en esta vida, a ir entendiendo que para cumplir esa misión no estás solo, que Dios te ama, que Dios está contigo y que el Espíritu Santo es el que tiene que ir clarificándote. Ese Dios desconocido que decía San Juan Pablo II, tienes que hacer que sea conocido, tienes que hacerlo tu amigo, porque Él es el que te va a clarificar, Él es el que te va a santificar y Él es el que te va a iluminar el camino para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezcan para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.